Ya, bienvenido pues estudiantes, cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar lo que viene a ser el plan lector. La clase anterior hemos estado viendo sobre la idea principal y la idea secundarias, ¿ya? Con respecto a un tema. El tema 20. Para cualquier texto, le estaba diciendo también, un texto se lo vamos a separar pues en tres partes. Un texto tiene su inicio, tiene su proceso nudo y tiene su desenlace. En el texto tenemos que analizar párrafos, el título, si es que no lo hubiera, el tema, subtemas, o la idea principal o la idea secundaria. A eso nos estaba refiriendo la estructura del texto, como indica aquí en este cuadro. Esto lo hemos estado revisando la clase anterior. Luego habíamos leído sobre el texto 1, este cuadro, habíamos estado trabajándolo sobre las preguntas que nos decían, ¿no? Una idea principal y las ideas secundarias. Una idea principal abarca de lo que viene a ser, si este es el tema, por ejemplo, que dice acá, la niñez, y es una de las primeras etapas de la vida del hombre, entonces hay una idea principal. Sobre esta idea principal vienen las ideas secundarias, para cada uno de los temas. Ya, eso lo vamos a encontrar en las siguientes páginas también. Entonces, esto ya nos sirve como base para poder desarrollar nuestras actividades que se nos vienen a continuación. Luego habíamos leído lo que viene a ser esta lectura sobre el ceviche, sobre el cometa Halley. Ya, todo esto lo habíamos leído. Ahora sí, vamos a leer este texto que tenemos acá. Ya, vamos a leer. Vamos a leer este texto que está en esta página. Dice nivel avanzado. Después de leer el texto, señala lo que se te indica. Ya. Ahora, quiero su participación de cada uno de ustedes. Fabio, este texto, el texto 2, que está terminando en esta parte de acá, llamado clima, ¿cuántos párrafos tiene? Clima. ¿Cuántos Ah, párrafos profe, tiene? por cierto, Ismael no tiene audio. Fabio, ya, Asumi, ¿cuántos párrafos tiene? Asumi, este texto. Profesor, ¿es plan lector o EVB? Plan lector. Agregué. Estoy trabajando plan lector en los análisis de texto de RB. Ya, le hacía la pregunta, ¿cuántos párrafos tiene esta lectura? ¿2? Bueno, a ver estudiantes, ¿cómo van a identificar un párrafo para cualquier texto? Muchas veces se les suele hacer preguntas. Indique usted cuántos párrafos tiene el siguiente texto. Entonces, fácil para ti. Comienza con mayúscula y termina en un punto aparte. Acá ya tengo uno. Ahí está el punto aparte. En el siguiente, comienza por aquí en casi y termina en otro punto. Ya tengo dos párrafos. Esté junto o no esté junto. Tengo que fijarme dónde está el punto. El tercero está comenzando por aquí, sigue por acá, vamos a ver, y está terminando aquí. Ese es otro de los párrafos. ¿Cuántos párrafos van? 3. Y por último, el que comienza acá y termina en el punto final. Son 4 párrafos. Así, preguntan de sencillo que tú tienes que saber reconocer. ¿Cuántos párrafos tiene un determinado texto? Segundo, se puede hacer un análisis en el texto de manera general para saber el título, el tema, y los subtemas me van a salir por párrafos. Acá me va a salir una idea. Acá yo voy a tener, digamos, una idea. Puedo sacar en cada uno una idea. Porque estaba viendo por acá, me estaban pidiendo, ese creo que es el texto, que deba de indicar 4 ideas secundarias. Eso lo vamos a ir analizando. Entonces, es un texto pequeño por lo que veo. Vamos a ver.
me indican cuál es el tema, ya me está dando la respuesta como tema, pero me piden en el tema del texto que acabo de leer, marcar el título más adecuado para este tema. Y el número 20, la idea principal. Ya, entonces vamos a leer. A ver, voy a Marlon. Quiero pedirte que leas el primer párrafo, por favor. Marlon. La extraordinaria riqueza de flora y fauna de Israel puede ser atribuida a la situación geográfica del país y a la confluencia de tres grandes zonas naturales. Aquí el área mediterránea se topa con la sabana y el desierto. A ver, perdón, un ratito hasta ahí. Gracias. Ahora me toca a mí. Dice la extraordinaria. No solamente me dice la riqueza, podía obviarse esta palabra. La riqueza de la flora y fauna de Israel. Sino me dice la extraordinaria riqueza. ¿Qué quiere decir? Que en ese país hay una riqueza de entre flora y fauna, pues como su mismo nombre lo dice, extraordinario, fabuloso, amplia. Pero ¿qué cosa es flora? Cuando ustedes escuchen esta palabrita flora, relacionen con flor, pero flor es una planta. Entonces flora se refiere a todas las plantas que existen en un determinado hábitat. Todas las plantas que existen en el Perú, todas las plantas que existen en el mundo, se llama flora. Y fauna se refiere a los animales. Todos los animales grandes y pequeños, pesados o livianos, se refiere a la fauna. ¿Pero de dónde? De este país llamado Israel. Ahora, ¿qué me dice? Que puede ser atribuida. ¿O a qué se refiere esa riqueza de la flora y la fauna? Dice que puede, no dice que es atribuida. Puede ser, ya es una hipótesis, a la situación geográfica del país. O sea, el lugar donde está ubicado. Y no solamente eso, me da otra idea a la confluencia de tres grandes zonas naturales. Así como acá en el Perú tenemos hasta 4, hoy se nombra ya 4 zonas naturales en el Perú. Uno de ellos que es la costa, la sierra, la selva y el mar territorial. ¿Ya? ¿Y qué más me dice? Aquí en el área mediterránea se topa con la sabana y el desierto. Dice sabana, no dice sábana. ¿Qué cosa es una sabana? Sabana es una grande extensión de terreno con muy poca vegetación. Hay bastante zona estéril, muy poca agua. Puede haber un río o lago ahí, donde viven en esta zona sobre todo los animales salvajes, leones, tigres, fieras, ya en esos lugares. Sabanas. ¿Qué más me dice? Casi 400 tipos de pájaros, más de 150 especies de mamíferos y reptiles y alrededor de 3.000 variedades de plantas, 150 de las cuales son originarias de Israel. Pueden ser hallados en sus cofines. O sea, de las 3.000 variedades de plantas, 150 son originarias. ¿Qué significa originarias? Es como acá en el Perú, una planta originaria o típica, también se le puede decir típica, la papa. Es una planta típica. Otra planta típica acá en el Perú, por ejemplo, tenemos el camote, la cebada, el trigo. ¿Ya? ¿Qué más? Tal como sucede con los manzanos de invierno, me dice que los viñedos mediterráneos, ¿qué cosa es viñedo? Viñedo es una palabra que está en sentido colectivo. Es un sustantivo colectivo, viñedo. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué cosa es una viña? Una viña. ¿Qué es una viña? ¿Qué es una viña? Bueno, si alguien no sabe, una viña es una planta de la uva. La viña es la planta de la uva. Eso se llama la viña, la uva, ¿correcto? Bastantes, por ejemplo, yo antes tenía un viñedo, ahí había bastante uva. ¿Qué más? Ya, y las plantas datileras del desierto, que crecen a pocos kilómetros de distancia los unos de los otros.
También los buitres y los halcones, leopardos y jabalíes. O sea, no solamente me está hablando de acá de las aves, que hay 400 tipos de pájaros, sino dentro de los pájaros me está hablando que hay buitres, halcones. También me habla de mamíferos como leopardos, jabalíes, gacelas, camaleones. Viven en estrecha proximidad entre sí. ¿Qué significa? Que todos estos animales viven en un determinado hábitat, casi juntos o juntos. Así me dice el texto. Y el último párrafo, Helen Lanasca, léalo por favor. En el otoño y la primavera, el cielo se llena de millones de aves migratorias, muchas de las cuales hacen un descanso en Israel, en su paso hacia otros climas. Gracias. Dice que en el otoño y la primavera, a propósito, Iván, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Tú sabes en qué estación nos encontramos? En otoño. Muy bien, muy bien. En otoño y la primavera, el cielo se llena, dice, de millones de aves migratorias, muchas de las cuales hacen un descanso en Israel a su paso hacia otros climas. ¿Qué significa migratoria? Migratoria viene de migrar. Migrar es trasladarse de un lugar a otro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy, digamos acá, viviendo en Lima, Perú, y de pronto por algún motivo me suelo ir a Japón, por ejemplo, ya, y me quedo a vivir ahí, entonces yo soy migrante, he llegado a ese lugar por motivo de trabajo, estudio, qué sé yo, pero he llegado. Las aves están acá en el Perú, sobre todo en Chorrillos, en los pantanos de Villa, hay una cantidad de aves y por algún motivo ellos ven que van a buscar un nuevo clima, comida, viajan pues kilómetros y cientos y hasta miles de kilómetros para llegar a otro destino. Van en bandadas. Bueno, yo voy a ir haciendo siempre paradas, porque para que esas paradas es para poder aclarar algunas expresiones. Ahora, según eso me indican, ¿cuál es el tema? El tema ya está desarrollado. Cuando me dice resolución significa que ya está. ¿Qué cosa es? En el desarrollo del texto se basa en la flora y fauna de Israel. El tema. ¿De qué se basa? En la flora y fauna. Correcto. Flora y la fauna. Recordemos que la flora es las plantas y la fauna los animales. ¿De dónde? De este país llamado Israel. En la número 19, aquí comienza nuestro análisis. Dice, piensa en el tema del texto que acabas de leer. Ahí está. Piensa en el tema. Ahí está el tema. Ese es el tema. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Y marca el título más adecuado. Según lo que hemos leído, el título. El título, ojo, es específico, marca del principio. La riqueza de flora y fauna de Israel. A ver, es lo que engloba todo. ¿Israel posee 3 grandes zonas naturales? Sí, posee 3 grandes zonas naturales, pero esto más que nada es una idea secundaria. Es algo pequeño, que por acá creo que lo está diciendo. Algo pequeño. Después, la variedad de la fauna de Israel. Pero en el texto no solamente me habla de fauna, me habla de flora también. Por lo tanto, yo lo descarto. No puede ser. La riqueza de la flora y la fauna de Israel está mejor. Acá ya me habla de flora y me habla de fauna. Y también me habla de la riqueza. ¿Ya? Y todo el texto se basa sobre eso. Pero sigo yo analizando que Israel posee 400 tipos de pájaros. Sí, pero no solamente me habla de los pájaros. Esto es una idea secundaria, sí. Para idea secundaria está bien. Pero para título no encaja. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién lo dijo? Creo que Fabio, Marlon. Que la riqueza de la flora y fauna de Israel. Marca un check aquí. Ya, eso es la respuesta. Ustedes Profesor, tienen yo que... dije, ¿Quién dijo perdón? Eric. Ya, muy bien. Gracias. Ahora, cuando ustedes comiencen a analizar y cuando tengan un texto y le pidan cuál es el título más adecuado, entonces acá parece que se parece, pero en parte no. Esto es algo secundario. No lo descarto. Lo otro tampoco no lo descarto, pero no abarca todo. Acá sí. Que la riqueza de la flora y la fauna de Israel. Y gracias por ello, bueno, se da las plantas y los animales.
y ese clima agradable que tendrán. Y en la número 20, ahora me dice, señala la idea principal del texto. Ahora la idea principal, ya no solamente el título, sino la idea, que también tiene que ver con todo, ¿ah? A ver, vamos a comenzar. En Israel, muchas especies diferentes conviven en el mismo hábitat. Sí, pero principal no. En Israel, claro, eso está por acá. Eso está por acá. Que conviven entre sí. Pero no solamente me da la idea de un párrafo. A ver, el siguiente. Vamos a analizar. La situación geográfica de Israel facilita la existencia de millones de aves migratorias. Sí, pero también esto es para una idea secundaria. ¿Por qué? Me habla solamente de aves migratorias. Pero el texto no solamente me habla de aves, me habla de fauna. Y entre la fauna no solamente son aves. Por acá me habla de leopardo, de jabalís, ¿ya? Entonces, de reptiles, de mamíferos. Entonces, un poco que se aleja. Para idea secundaria, fabuloso. Israel debe sus riquezas a la flora y la fauna, a la confluencia de las grandes tres regiones. Ya, se acerca mejor. ¿Debe su riqueza a la flora y a la fauna? Sí, debe su riqueza a la flora y a la fauna. Ya, porque me habla acá de flora y la fauna, y gracias a ellos hay un sinnúmero de especies. Pero sigamos analizando. La extraordinaria riqueza de la flora y la fauna de Israel puede ser atribuida, está mejor. Además lo dice el texto, acá veo una palabrita, mira, extraordinaria. Y acá veo esta palabrita, extraordinaria. Y gracias a esa extraordinaria riqueza de la flora y la fauna, ya, es atribuida ¿a qué? Cuando dice riqueza, flora y fauna, bastantes plantas, bastantes animales, variedades, ya. Pero ¿a qué se atribuye? ¿O por qué motivo? ¿Cuál es la razón? Acá, a la situación geográfica, ya. ¿Y por qué en el segundo párrafo yo veo por acá que me dice que de los manzanos, de la planta datileras, que crecen y que hay una variedad de halcones, leopardos, etcétera? ¿Por qué? Y más aún, que todo esto, dice, hacen un descanso en Israel, todas estas aves y plantas, ¿debido a qué? A esa riqueza extraordinaria y a la situación geográfica del país. Entonces, sería lo más correcto. Es lo más correcto. Es la 20. ¿Ya? Es una lectura pequeña y yo le voy a dar 3 o 4 lecturas pequeñas así. Pequeñas nomás, pequeñas. Porque a veces cuando es muy grande, a veces hasta cuando no hay práctica hasta se confunde. Resulta muy denso. Entonces, ahí. Pero acá tenemos una lectura, sí es grande. Sí es grande. Sí es grande. Entonces, vamos a leer esta lectura. ¿Ya? Entonces le voy a pedir pues a cada uno de ustedes que nos centremos a esta lectura. ¿Título tiene? No tiene título. Pero otra de las razones para las cuales yo puedo analizar es irme a qué es lo que me pide. Como dice, voy a leer a matar. Voy a leer a responder en forma concreta. ¿Cómo es? Y primero, como estrategia, me voy. ¿Pero qué me piden? Todavía no lo he leído. ¿Qué me pide? Ah, ¿cuál es el tema? Ya. ¿Qué más? ¿Qué me pide? ¿Quiénes son los personajes? Ah, ya, eso es sencillo, fácil. Ya, ¿qué más? ¿Qué me piden? Elige cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria de acá. Ah, ya. Tengo que leer, lógicamente. ¿Y qué más me pide? A ver. Ah, según la lectura relaciono cuáles son los animales, dice. Las virtudes son los animales. Ya. Yo no podría marcar por marcar si no lo he leído. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Leer. Es como el médico. El médico no te puede recetar una medicina por más que tú vayas al hospital. Primero te va a preguntar, ¿para qué has venido? ¿Cuál es la razón? ¿En qué te puedo atender? Ahí ya tú lo puedes decir, si es dolor de cabeza, el estómago, no sé. Entonces, según eso, él hará un diagnóstico y al final te receta. No puede recetar por recetar. Entonces, yo tampoco voy a responder por responder, porque sería ilógico ya responder por responder. Pero tengamos en cuenta que en una lectura hay momentos. Es el antes, el durante y el después.
El antes es que yo leo, puedo leer Abuelo de pájaro así rapidito, o si no, si tuviera título, el título, ya tengo el antes. Me hago una idea, es algo subjetivo, ¿ya? El durante ya es objetivo, ya comienzo a analizar, a entender. Y el después también es objetivo, porque yo ya sé de qué se trata. Ahí viene mi análisis y pueda responder. Entonces, por lo que veo acá, vamos a ver, los dioses, allá es una historia griega. Ya. Entonces, vamos a leer. Me dice, yo leo el primero y Victoria Paima, por favor, usted va a leer el siguiente párrafo. Yo leo el primero, usted el segundo. Ya. ¿Correcto? Ya. Me dice lo siguiente. Los dioses, me habla acá de dioses. A propósito, nuestros antepasados, en el tiempo de los incas, de las culturas pre-incas, ellos tenían sus dioses. ¿Y cuáles eran los dioses? El jaguar, la luna, el sol, la serpiente, Huiracocha, en fin, acá en el Perú. Hasta cuando llegaron los españoles y sometieron pues a nuestros antepasados a que dijeron, no, solamente hay un Dios, y trajeron su religión. ¿Correcto? Entonces acá me habla de los dioses, pero como es una historia griega, vamos a ver lo que dice. Los dioses se encargaron a los hermanos Prometeo y Epimeteo. Ah, ya estoy encontrando ya, ojo, personajes. Prometeo y son hermanos. ¿Ya? ¿Qué le encargaron los dioses? Que crearan a los animales y al hombre. O sea, que no existían, según esta historia. Y que les dieran los recursos necesarios para sobrevivir. Epimeteo creó a todos los animales. Continúa. Victoria. Prometeo modeló Cuidadosamente, ya, a los hombres con una mezcla de tierra y agua, procurando que se parecieran a los dioses. Gracias. ¿Qué pasó entonces con Prometeo? Dice que Prometeo se encargó de modelar a los hombres. Se entiende, hombres y mujeres. Y Epimeteo era solamente animales. ¿Correcto? Entonces dice que Prometeo modeló cuidadosamente a los hombres con una mezcla de tierra y agua, procurando que se parecieran a los dioses. Epimeteo, ¿ya?, pidió a Prometeo que le permitiese distribuir las cualidades de los hombres. Como que a él le faltaba algo. Pidió ayuda. ¿A quién le pidió ayuda? A Prometeo. ¿Qué cosa? Que les distribuyera sus habilidades, cualidades. Una vez que haya hecho la distribución, le dijo, tú la revisas. ¿A quién se refiere tú la revisas? A Prometeo. Él lo iba a revisar. ¿Ya? Epimeteo, con el permiso de Prometeo, comenzó con la repartición. A uno le daba fuerza, pero no rapidez. Por ejemplo, el elefante tiene fuerza, pero no tiene tanta rapidez. Ya no es como la gacela, diferente, no tiene fuerza, pero sí tiene rapidez. Que se le daba a los más débiles, a otros armas, a lo que proporcionaba un cuerpo pequeño, le daba alas para volar. A otros un cuerpo grande para que pudieran defenderse. Por ejemplo, la jirafa, el elefante, un cuerpo grande para que pudieran defenderse. Después, cuando termine en este párrafo, va a leer Christopher Salazar, por favor. ¿Ya? Así, me dice, así, de forma equitativa. ¿Qué significa equitativa? Para todos por igual. Cuando estamos en casa y mamá dice lo siguiente, a ver, chicos, he traído un queque. No, mamá, yo quiero para mí, pero son 4 o 5 hermanos. Por favor, yo voy a repartir de manera equitativa, así que siéntense. ¿Qué significa equitativa? La quinta parte para cada uno. Repartir. Eso está bien. Eso está bien. Entonces, ¿qué me dice? Fue distribuido todas las facultades de las especies pudieran allá. Allá, ¿está acá? Así, de forma equitativa, fue distribuyendo todas las facultades para que todas las especies pudieran sobrevivir. Después lo cubrió de pelo espeso y piel gruesa
para protegerlo del frío del invierno y del calor del verano. Para que pudiera moverse con comodidad, algunos le puso en los pies cascos y a otros una piel gruesa. Cuando nos estamos refiriendo a casco, no podemos pensar en el caballo. Y una piel gruesa podemos pensar en el rinoceronte. Para que se alimentaran, a uno le dio hierbas de la tierra, a otros fruto de los árboles y a otros raíces. Y hubo especies a las que les permitió alimentarse con la carne de otros animales. Ya estamos pensando en el león. A los animales que eran comidos por otros animales, les concedió una gran fecundidad para evitar que su especie desapareciera. Bien, continúa, jovencito. Christopher, continúa. Christopher. Christopher. ¿No está Christopher? Christopher. Ya. Asumi, ¿puedes continuar leyendo, por favor? Asumi, Sí, profesor. ¿puedes leer? Mateo, Sí. leo todo hasta el punto, ¿no, profesor? A ver, vamos a ayudarte. Dice que Epimeteo, ¿ya? ¿Quién era Epimeteo? Les hago recordar. Era quien los dioses le había encargado que él le den que él creara a los animales, según esta historia, a los animales. Pero Epimeteo se sentía un poco corto. Pidió a Prometeo, su hermano, que le distribuyera las cualidades, ¿no es cierto? Así nos dice el texto. Entonces dice que no era muy listo, ahí está, no era muy listo. Gastó, sin darse cuenta, todas las cualidades en los animales más brutos y dejó a la especie humana sin facultades. Cuando llegó Prometeo, para revisar el trabajo de Epimeteo, vio a todos los animales armoniosamente equipados y el hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo y sin armas para defenderse. Se acercaba el día en que los hombres debían vivir en la tierra y Prometeo, que amaba a los hombres, le concedió el fuego para que los pudiera sobrevivir y les enseñó a respetar a los dioses. Los hombres, como estaban hechos a semejanza de los dioses, adquirieron la capacidad de articular sonidos. ¿Qué significa articular sonidos? Hablar. Vocales, palabras y nombres. Inventaron viviendas, vestidos, calzado y aprendieron a obtener alimento de la tierra. Así nos dice la historia. Dice que un día Prometeo sacrificó un gran toro a los dioses e intentó, como siempre, favorecer a los hombres, aunque tuvo que engañar a los dioses. Para conseguirlo, hizo 2 partes con el asado. ¿Cuál era el asado? La carne de ¿qué? Del toro. Acá está del toro. ¿Ya? En un montón escondió la carne bajo una capa de huesos y tendones. En el otro montón puso el resto de los huesos y lo cubrió con apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus. ¿Quién era Zeus? El padre de los dioses. Ojo, que acá hay otro personaje. La parte que comerían los dioses. Zeus eligió el plato de huesos y Prometeo se quedó con el plato de carne para los hombres. Zeus, enfadado por el engaño, quitó a los hombres el fuego y Prometeo, apenado por los hombres, trepó al monte Olimpo y robó a Atenea la sabiduría de las artes de Hefesto, el fuego de su forja. De este modo, recibieron los hombres los conocimientos y los recursos necesarios para conservar la vida. Qué interesante esta historia. Por otra parte, nos enseñan en religión que Dios creó al hombre en 7 días. Todos sabemos esa historia.
Bien, ¿y cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál es el tema en el texto? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál sería el tema? El tema más apropiado. ¿Cuál sería el tema? ¿Alguna idea? Iván, ¿alguna idea? ¿Ninguna? Victoria, ¿alguna idea? Los mejores recursos que, A ver, perdón, Iván, ¿te escucho? los mejores recursos que recibió el hombre. Los mejores recursos que recibió el hombre. Ya, ya. A ver, otra idea. Victoria. ¿Todavía no? A ver, podríamos decir, tocando de todo, podría decir que, que los hermanos Prometeo y Epimeteo ya, se encargaron Profesor, de crear a los animales y al hombre. la creación del hombre, ¿Perdón? la creación del hombre. Sí, también, está bien, pero como no solamente habla del hombre y habla de los animales, y el texto tiene que enfocar no solamente en este caso al hombre, porque el hombre sería parte, sino tiene que ser el todo. Podríamos decir que, acá está, estos son, que los hermanos Prometeo y Epimeteo crearon a los hombres y a los animales. Prometeo y Epimeteo crearon al hombre y a los animales. Ya. Ese sería el tema. ¿Y quiénes son los personajes principales? Los que más se dan acá. Prometeo, uno, Epimeteo. Todo nos habla de ellos. Prometeo y Epimeteo. Son los principales. No hay secundarios. Pero si fuera secundarios, ¿cuáles son los personajes secundarios? Yo tendría que hablar de Zeus, tendría que hablar de Hefesto, tendría que hablar de... Bueno, son los que hay, ¿no? Aparecen aquí, de los dos. Esos serían los personajes secundarios. Principales son los que más aparecen. Los que más aparecen son los principales. Y los demás son secundarios. ¿Ya? Ahora, y en esta pregunta, chicos, una preguntita. ¿Qué clase tienen luego? Ninguno. Ninguna. Ya, yo voy a volver a ingresar. ¿Saben? Voy a volver a ingresar porque ahorita me está quedando menos de un minuto. Porque Y en menos de un minuto yo no voy a acabar esto. Vamos a leer un texto más. Pero voy a cerrar y voy a volver a ingresar. ¿Ya? ¿O lo dejo a ustedes para que lo desarrollen acá? Depende. no. Depende. ¿Perdón? Quedan 20 segundos. Sí, me queda segundos, por favor. ¿Vuelvo a ingresar? Ya, profesor. Ya. Vuelvo a ingresar. Ajá, Listo, pero deje entonces... 5 minutos de descanso, aunque sea, ¿no? 5 minutos, 5 minutos. Muy bien.